Gracias, Antonio. Bueno, lo primero, quería dedicar el primer minuto a agradecer a Jesús Seguina, sobre todo la organización de la jornada, aunque lo hemos hecho en colaboración, pero sé que el esfuerzo ha sido importante y bueno, pues está quedando muy bien. Y lo segundo, también quería aprovechar la ocasión para, tanto a Antonio como a Jesús, agradecer la mención a esos proyectos que bueno, en los que hemos estado colaborando con el Ayuntamiento de Valladolid durante estos últimos años y que bueno, sí que quería destacar que sin ese apoyo que hemos recibido desde Cartif, pues preparar, montar esos proyectos y obtener la financiación hubiera sido imposible. Y bueno, pues que también quería remarcar el refuerzo que tenemos de la colaboración con el Ayuntamiento, dado estos éxitos desde Cartif y bueno, sobre todo el pensamiento de que los resultados de esos proyectos pues van a ser una referencia para poderlos escalar y poderlos replicar en otras zonas. Y bueno, pues mención especial sobre todo a los proyectos más grandes y de más dificultad, como son Remo Urban, como son Urban Green Up, que empieza la semana que viene, y como es el proyecto Art to Cities, que cada uno de ellos tiene retos diferentes, pero que bueno, todos ellos creo que se van a llevar a cabo y se van a terminar con éxito, dada esa colaboración que comentaba anteriormente Antonio. Pero por otro lado, también tengo que decir que no voy a hablar de esos temas en la presentación, sino que bueno, lo que se me ha asignado a mí esta vez para explicar, y creo que además es un tema interesante que encaja bien con la jornada, es un aspecto que estamos viendo un poco como tangencial dentro de todas las presentaciones que ha habido hasta ahora, y es un poco la I+D+I europea en rehabilitación urbana. Hemos estado hablando de regeneración, hemos estado hablando de rehabilitación. Lo que quiero yo en la presentación es un poco contextualizar brevemente lo que estamos haciendo en Europa para fomentar la I+D+I dentro de rehabilitación urbana. Si bien es cierto que como aspecto, como rehabilitación, como campo, como sector, realmente se ve afectado por muchos ámbitos de la investigación, pero sí que es cierto que se puede acotar en cierta medida, tanto a nivel de planteamiento, contextualización, como objetivos, como algunos proyectos ejemplo que aborden fundamentalmente esa problemática, que en todo caso no voy a explicar la importancia que tiene porque ya se ha explicado, pero de la cual sí que puedo dar algunos datos importantes. El primero de ellos es que hay que tener en cuenta el escenario al que nos enfrentamos, ese escenario 2050 en el cual los objetivos de sostenibilidad de la Unión Europea reclaman que se reduzca en torno a un 40 o un 50% el consumo de energía en el sector de la construcción, particularmente que se reduzca un 60% en el gasto en calefacción. Este dato indudablemente es crítico desde el punto de vista de lo que es el concepto de rehabilitación. Y luego, por otro lado, además, el sector de la construcción debe lograr una reducción de en torno al 80% de las emisiones de CO2 para esa fecha. Esto también nos indica que el reto es grande, el reto es importante y que, por tanto, la rehabilitación, aunque en algunos aspectos tenemos claro cómo se tiene que enfrentar y con qué tecnologías, pero sin duda alguna no podemos dejar de lado el hecho de que la innovación la puede apoyar y puede fomentar que estos objetivos se consigan de una manera más rápida o de una manera más consolidada e incluso de una manera más amplia que lo que las propias cifras indican. El contexto actual es que la rehabilitación de edificios existentes es una prioridad alta, una prioridad máxima dentro de lo que es la innovación en el sector de la construcción. Se espera, como comentaba, que la mitad de los edificios que actualmente están activos y existentes y en operación en el año 2012 lo estarán todavía en el año 2050. Y además, el propio Instituto Europeo de Building Performance plantea diversas rutas para alcanzar estos objetivos que pasan, por un lado, por incrementar el ratio de la velocidad de los edificios rehabilitados por año y, por otro lado, incrementar los ahorros que logramos cada vez que hacemos una rehabilitación y, por tanto, incrementar también la reducción de las emisiones de CO2. Estos caminos son muy interesantes, pero a pesar de que tenemos la tecnología y el conocimiento, necesitan aún de soluciones innovadoras. En este marco no está contemplado un parámetro que consideramos crítico y que además está dado como referencia y como hecho singular dentro de lo que son las agendas estratégicas de la Plataforma Europea de la Construcción, que es el hecho del trabajo a escala de distrito. Es un tema bastante importante porque el trabajar a escala de distrito puede mejorar el proceso de transformación de la ciudad y ese proceso de rehabilitación de los edificios debido fundamentalmente a los beneficios obtenidos de la conectividad entre los diferentes edificios y, por otro lado, que es posible establecer formas de generación energética a escala de distrito que, por supuesto, es mucho más eficiente y mucho más eficaz que la generación individual edificio por edificio. Dentro de este contexto, que es muy sencillo y que se podría ampliar más, pero bueno, el tiempo lo limita, sí que es cierto que la I+D+I orientada a la rehabilitación urbana está ahora mismo dividida en diferentes aspectos, en diferentes activos de desarrollo que os voy a presentar rápidamente. El primero de ellos, en el que se está trabajando duramente, es en el ámbito del diseño de los edificios. Aquí, abarcando tanto diseño integral como herramientas de diseño, existe un campo abierto y gran cantidad de proyectos que están trabajando tanto en desarrollo de metodologías, herramientas, integración de diferentes soluciones de una manera más eficaz. Y bueno, pues es un campo en el que yo creo que todavía quedan cosas por hacer y seguirá habiendo oportunidades de hacer I+D durante los próximos años.
El segundo aspecto es el aspecto de la estructura del edificio, en aspectos tan claros como la seguridad, la adaptabilidad, la flexibilidad. Y, de nuevo, tenemos activos varios proyectos a nivel europeo en este campo y también de gran relevancia para fomentar esa transformación. El tercero es el ámbito de la envolvente. La envolvente de los edificios es un ámbito muy importante desde el punto de vista de la eficiencia energética. Ahí se está trabajando sobre todo en mejorar esa envolvente desde el punto de vista del ahorro en energía, pero también desde el punto de vista de la prefabricación, de los componentes multifuncionales y de la reducción de los costes de implementación de nuevas soluciones de envolvente. Desde el punto de vista de los equipos, también se está trabajando sobre todo en equipos avanzados de climatización. Un aspecto bastante prioritario dentro de lo que es el desarrollo y poco implantado a día de hoy es el tema del almacenamiento térmico y también las soluciones de generación descentralizada a escala de distrito. Un campo también en el que hay prioridades en la investigación y necesidades de seguir haciendo I+D es en el proceso constructivo, tanto desde el uso de las TIC en ese proceso para la mejora y la supervisión de la calidad de esos procesos constructivos, la eficiencia energética de ese propio proceso o las herramientas de construcción automatizada, que también son un elemento crítico en la mejora de los procesos de construcción, tanto de edificación nueva como de rehabilitación. El campo de la monitorización del funcionamiento es un aspecto que ha avanzado. Las tecnologías TIC, todas las nuevas tecnologías digitales están permitiendo que este campo se convierta en importante, pero hay algunos aspectos críticos como la interoperabilidad entre diferentes herramientas y soluciones, los sistemas de gestión energética, que en este caso tienen todavía ámbito de mejora. Se habla de los Smart Building Energy Management System y no se habla porque estén ya desarrollados, sino porque todavía quedan soluciones que aportar y conocimiento que aportar. Y también en el ámbito de la monitorización se habla también de la generación de conocimiento y cómo ese conocimiento se transfiere. Y por último, lo que es el fin del ciclo de vida de los edificios, que es un ámbito importante en el que también hay que desarrollar herramientas o metodologías que permitan una mejor toma de decisiones en el sentido de determinar si un edificio es mejor demolerlo, rehabilitarlo, cómo se podrían gestionar los residuos tanto de demolición como de rehabilitación para un mejor aprovechamiento, y en este campo pues hay varios desarrollos activos y todavía cosas por hacer. Y para ilustrar un poco esto, yendo un poco rápido, tengo 4 proyectos de los cuales podría hablar extensamente, pero lo voy a hacer brevísimamente, que corresponden fundamentalmente a esos 4 campos que he querido destacar: los de las herramientas de diseño, las tecnologías, el proceso constructivo y las demostraciones a escala de distrito. En primer lugar, el proyecto Optimal, que es un proyecto que lidera Cartif en este momento, está trabajando en el proceso de diseño desde el punto de vista del desarrollo de una plataforma de diseño eficiente de rehabilitaciones a escala de distrito. Aquí estamos hablando de desarrollos que están enfocados desde el punto de vista de la interoperabilidad y de la optimización de escenarios de rehabilitación, que tienen que servir como soporte para la toma de decisiones y para establecer cuál es la mejor medida de eficiencia energética a aplicar en una determinada rehabilitación. Evidentemente, esto puede tener unos impactos importantes, porque está estimado que la aplicación de esta metodología reduzca costes en torno a un 20%, y en torno a un 25% de los costes de operación del edificio, además de incrementar la competitividad de las soluciones de eficiencia energética, generar nuevos empleos e involucrar a ciudadanos en el propio proceso de rehabilitación, como ya se ha comentado antes en algunas presentaciones. Otro proyecto relevante que me gustaría destacar dentro de lo que es el campo de la envolvente es el proyecto Bresaer, que lidera Acciona, en el que Cartif también participa, y que busca ese campo que tenemos abierto de la envolvente, que es el desarrollo de soluciones adaptables para la rehabilitación de envolventes. A pesar de que tenemos soluciones, de que sabemos que el SAT es una solución adecuada, aún así todavía podemos avanzar para incrementar ese ratio de rehabilitación y esos ahorros esperados a través de soluciones pasivas activas, soluciones que tengan una componente importante de prefabricación y que además tengan estructuras ligeras. Lo que pretende este proyecto es precisamente hacer esa integración y está en un grado, digamos, de avance importante ya, y además con un impacto esperado muy importante, del entorno de la reducción de un 60% en el consumo de energía, intentando que el edificio consuma menos de 60 kWh metro cuadrado de energía primaria, lo cual, como ustedes saben, es un reto muy importante. Además, están incluidos ámbitos de mejora como la calidad de aire interior, aspectos térmicos, acústicos y de iluminación, y tiene una componente de mercado importante, puesto que lo que se pretende es que el periodo de retorno de estas soluciones esté por debajo de los 7 años. En cuanto a lo que es el proceso constructivo, lo que tenemos en el proyecto ISITER, que es el que voy a explicar ahora y que lidera una empresa holandesa que se llama Demo Consultant, es el desarrollo de una metodología para autoinspección y aprendizaje durante el proceso de construcción, en concreto durante la obra. Lo que se pretende en este proyecto es, sobre todo, mejorar tanto la instrumentación como los instrumentos de diagnóstico y medida, aplicando desde información geoespacial hasta realidad virtual y aumentada
como ámbitos de mejora del proceso constructivo. ¿Para qué? Fundamentalmente para lograr que esos diseños se conviertan en realidad y que se reduzca mucho ese gap que hay entre lo que es el diseño y la operativa real del edificio desde el punto de vista de tanto de la demanda de energía como luego su consumo real. Y por último, y sin ser por ello menos importante, proyectos que están relacionados con la validación de tecnología existente, no tanto con el desarrollo de nuevas soluciones. En este caso, el proyecto que planteo como ejemplo es el proyecto Citify, el del cual hay un póster fuera y del cual luego tendremos ocasión de visitar uno de sus demostradores en Laguna de Duero, en el distrito de Torrelago. Este proyecto es un proyecto de demostración de tecnologías que ya están desarrolladas, pero donde el valor de la innovación está en la integración de todas estas soluciones. Y para lograr esa integración efectiva, lo que se está desarrollando y ya está en un grado de avance bastante importante, puesto que está cerca del cuarto año de trabajo, es una metodología para adaptar un ecosistema urbano a escala de distrito, reduciendo tanto su demanda de energía como las emisiones de CO2 en base a 2 o 3 aspectos clave: la integración de las energías renovables, la rehabilitación de los edificios y la climatización a escala de distrito como aspectos integrados a lograr dentro de una misma zona y que además, combinados con una buena gestión energética, pues logren unos impactos importantes en cuanto a lo que es la sostenibilidad y digamos, el funcionamiento de esa zona. En cuanto a los datos más importantes de este proyecto de demostración, es que se van a demostrar de manera real unas 2.300 viviendas, de las cuales 1.500 están localizadas aquí en Laguna de Duero, con ahorros de más de 60 kWh metro cuadrado por año de media en esas viviendas y con unas emisiones de en torno a 13.000 toneladas de CO2 al año evitadas con este proyecto. Ahí pueden ver alguna imagen, simplemente por anticipar un poco lo que se verá luego en la visita, pero sí que quería destacar que en este aspecto lo más importante es que estamos haciendo llegar soluciones reales existentes en el mercado de forma integrada a los ciudadanos, a las personas que finalmente tienen que usarlo, y por ello consideramos que es un proyecto también de relevancia y que, por otra parte, forma parte de esa estrategia que nos tiene que llevar a transformar las ciudades mediante rehabilitación. Y para terminar, sí que quería hacer una última mención que corresponde sobre todo a qué nos espera más adelante. Y respecto a lo que nos espera, a día de hoy estos proyectos están en su máximo grado de desarrollo y muchos de ellos cercanos al final, pero sí que es cierto que tenemos algunos retos todavía por superar y me gustaría nombrar algunos de ellos, particularmente los que tienen que ver con el hecho de que tenemos que llevar muchas de las soluciones que estamos desarrollando al mercado. Este es un aspecto en el que estamos trabajando duramente con las empresas y con los agentes de innovación para que efectivamente las soluciones más atractivas no se queden directamente en los laboratorios o en los centros de investigación, sino que lleguen al mercado. También estamos trabajando mucho en lo que es la aceptación social de la tecnología. Este es un ámbito de futuro todavía muy mejorable. Todo el aspecto social que va detrás de la implementación de tecnologías responde realmente a un reto que tenemos que superar y que los proyectos no pueden olvidar. Y luego, por otro lado, sí que quería destacar que la implicación de todos los agentes de una manera coordinada en la I+D+I europea es esencial, y por eso estos proyectos, la gran mayoría de ellos, abarcan esta colaboración efectiva entre las administraciones públicas, la academia y las empresas. Y por mi parte, nada, muchas gracias por su atención y